les decía que esta paz que el Señor nos da es una paz que es inquebrantable. Que no es una paz que no es que no tenemos conflictos, no, porque ustedes saben que estamos en una batalla constante. Es una batalla que a pesar de los conflictos, esa calma infinita guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Es como que vemos el final, como que el Señor nos dice: quieto, que estoy al control. Oye, hay victoria. Hay victoria como quiera, hay victoria. Porque el Señor está presente. Amén, gloria a Dios. O sea que no nos dejemos turbar, iglesia. No sé cuál es la situación. Siempre estamos en una, olvídense. Y hay de nosotros, hermanos. Cuando todo esté en perfecta calma y todos digan toda clase de bien contra nosotros. O sea, en favor de nosotros. Porque así, hablando bien de todos, si estamos bien con todo el mundo, dice la Biblia, que así son los falsos profetas, iglesia. El verdadero cristiano, su estado natural es perseguido. Amén, iglesia, por eso. Gócese y alégrese, decía el Señor, cuando digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Porque así lo hacían por los buenos, por los profetas verdaderos. Así era, mi amado hermano. Por eso gócese en Cristo, aleluya. Y deleites en la presencia del Señor, aleluya. Agradecemos al Señor por la vida de Carmen, porque verdaderamente que es ejemplo del poder y la fidelidad del Señor en la vida de un ser humano que se ha apoyado en Él. Vamos a ver los anuncios de la semana. Mientras lo colocan, el pastor está en la senda predicando. Por eso ustedes no lo ven en medio nuestro. Y lo tendremos la semana que viene, Dios primero, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Me es otorgada esta parte para compartir con cada uno de ustedes nuestros anuncios semanales de la Iglesia de Dios en Sánchez Libertad. Los lunes tenemos doctrina de 7 a 8 p.m. Los martes tendremos evangelismo dirigido por las damas a las 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche tendremos nuestro discipulado dirigido por el pastor Pedro Julio Fernández por nuestras plataformas YouTube y Facebook. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos evangelismo dirigido por los caballeros. Los jueves tenemos nuestro servicio de sociedades de 7:20 a 8:45. Este jueves dirigen los caballeros. Los sábados tenemos nuestro discipulado de niños de 4:30 a 5 para niños de 2 a 6 años y de 5 a 6 para niños de 7 a 14 años, así como también nuestro culto evangelístico dirigido por jóvenes de 7 a 8:30. Y los domingos tendremos nuestros dos servicios, de 8 a 9 y de 10 a 11. Dios le bendiga, les esperamos. Los líderes, esta tarde a las 4:30 tenemos una cita aquí en la casa del Señor. Vamos a trabajar con la agenda para el próximo año escolar. Escúchame, yo trabajo en un colegio. El próximo año calendario de nuestra iglesia. Bien, vamos a estar puestos de pies. Aleluya. Bendigo al Señor por mi hermana Sor Ángel, que está con nosotros también en esta mañana. Y verdad, agradecidos del Señor también por ella. Padre Celestial, te damos gracias, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Tu fidelidad ha sido fiel, mi Dios. Porque a pesar de nuestra infidelidad, tú te has quedado inconmovible y aún más cerca nuestro, mi Dios. Porque eres un Dios cercano, un Dios presente, un Dios que no nos abandonas, Dios mío. Padre Celestial, en esta hora ponemos en tus manos nuestros corazones, Señor. Tenemos necesidad de escucharte, oh Dios. Señor, utiliza este instrumento que tú escogiste, mi Dios, para ser el portavoz de tu palabra. Habla en nuestras vidas, que tu espíritu fluya, mi Dios, trayendo respuesta, trayendo solución a los corazones aquí presentes en esta mañana. Usa este vaso como sabes hacerlo para la gloria y la honra de tu poderoso nombre. Amén, amén y amén.
Con un aplauso, amada iglesia, recibimos a nuestro diácono Willy Castro, el cual el Señor ha escogido para hacer este vaso que hoy nos va a hablar. Dios te bendiga, hijito. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. Es normal y es de humano sentirse agobiado, sentirse cansado. Gloria a Dios, sentirse abatido, sentirse entristecido. Y hoy vengo con la intención y el objetivo de recordarte algo que ya tú sabes, pero que posiblemente lo has olvidado. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y quizás las palabras que pueda expresar en esta mañana sean cortas, pero es posible que la palabra que vayamos a expresar en esta mañana repercuten en tus oídos y en tu corazón para la vida eterna. Y ese es el propósito y esa es la intención. Pero quiero recordarte algo en esta mañana, gloria al Señor. Bendecimos de manera especial todas las familias de nuestra iglesia, de nuestra congregación, todas las familias que reposan en la presencia del Señor. Bendecimos los amigos de manera especial y cada una de las personas que tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través de nuestras redes sociales. Gloria al Señor. Bendecimos también a aquellas personas de las cuales usted también tenga la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios, de hablarle de la grandeza de Dios o de recordárselo. Porque a cuánto Dios no nos ha hecho cosas grandes en nuestra vida. ¿Con cuántos de nosotros? ¿Cuántas maravillas Dios nos ha hecho en nuestras vidas? Y comencé diciendo que es de humano sentirse débil, sentirse agotado. Pero lo que vengo a recordarte hoy es que tú has sido llamado para vencer. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Si solamente 7 personas logran reconocer que han sido llamados para vencer, tengo para decirte que necesitas en tu vida enfoque y disciplina. Porque todo el que ha sido llamado para vencer en su vida tiene que tener enfoque y disciplina. Y vuelvo a recordarte que tú has sido llamado para vencer. Y yo quiero que estemos puestos de pie y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 12, capítulo 6, perdón, versículo 12. Y este versículo está en el medio de una expresión de la cual nos enseña a nosotros qué tenemos, de qué estamos preparados, con qué estamos revestidos, con qué tenemos que revestirnos y contra qué luchamos. Gloria al Señor. Vuelvo y te repito, sentirte cansado, agotado, atribulado, sin fuerzas, quizás en ocasiones con deseo hasta de tirar la toalla, es de humano. Eso es de humano. Eso debe de enseñarte o de recordarte que tú eres un ser humano dotado con cualidades y características especiales. Y aunque sientas momentos de grandeza y te sientas con ímpetus de superioridad, tienes un momento de debilidad y eres humano. Gloria al Señor. Y dice la palabra, dije versículo 12,
Versículo 12, pusieron el 10 en la pantalla. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repito el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Dile al hermano que está a tu lado, mi lucha no es contra sangre ni carne. Mi lucha no es contra lo físico, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y parece que cada siglo tiene sus gobernadores. Tu lucha es contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios añada bendición a cada una de nuestras vidas a través de su palabra. Y pueden sentarse. Desde el mismo momento, y dije que las palabras son cortas porque predico bien corto, así que desde el mismo momento en que creímos en el Señor, dice la palabra de Dios que fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y eso es más que una garantía para que podamos entender o podamos recordar que hemos sido llamados para vencer. Gloria al Señor. Y en la Biblia hay muchos, se encuentran registrados historias de muchos hombres que fueron llamados para vencer. Hombres que tuvieron sus momentos de dificultad y de debilidad. Y mujeres también, Personajes de la Biblia que por muchos fueron opacados, por otros fueron rechazados, quizás echados al olvido y marginados, pero que poseían una característica y una cualidad que nosotros hoy en día la poseemos. ¿Usted sabe cuál es? Que Dios estuvo con ellos y Dios hoy está con nosotros. La garantía que ellos tuvieron de que fueron llamados para vencer, nosotros también la tenemos hoy. Y aunque en alguna ocasión o en algún momento de su vida muchos de ellos enfrentaron cosas físicas, y nosotros hoy enfrentamos luchas y dificultades espirituales y físicas también. Y física porque eso no está exento de nuestras luchas. Ellos tuvieron la garantía de su victoria desde el principio de la lucha. Y nosotros también tenemos la garantía de la victoria desde el principio de nuestra lucha. Y quiero citar un personaje muy conocido por todos, David. En primera de Samuel, en el capítulo 16, desde el versículo 1, comienza toda una odisea plasmada en la Biblia con respecto a la vida de David. Si usted quiere, usted lo puede ir leyendo ahí. Que le pedía a la programadora ya que fuera bajando los versículos, para que usted vea todo el engranaje y todo el episodio que pasó este muchacho, que en principio
hasta su padre lo había obviado. Porque Dios manda al profeta Samuel a que fuera a la casa de Isaí a ungir uno de los hijos, y no un hijo cualquiera, el que Dios iba a designar que iba a ser el rey de Israel, el que Dios había elegido para quitar el oprobio que subyugaba al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y en este capítulo 16, y yo lo invito a que lo lean, el Señor le dice al profeta: ve, porque voy a elegir uno. Y el profeta comienza a entrar en una conversación con el Señor y le dice: si yo voy, ¿cómo yo voy a salir? ¿Y cómo yo voy a salir de la presencia de Saúl? Porque si él sabe, si él se entera de que yo voy a salir, es posible que me mande hasta a matar. Y el Señor le da instrucciones específicas a Samuel. Le dice: ve y que tú vayas a ofrecer sacrificio, y dile a ellos que se santifiquen y que vayan contigo a ofrecer sacrificio, y ahí tú vas a elegir no el que tú quieras, sino el que yo te voy a indicar. Gloria al Señor. Y el profeta lo hizo así mismo. Y cuando llegó, que hicieron, ofrecieron el sacrificio, llegó uno de los hijos de Isaí, y los nombres están ahí en esos versículos, y era un hombre robusto, fuerte, alto, un hombre que reunía físicamente todas las condiciones para ser elegido, un hombre que posiblemente cuando se parara infundiera respeto, temor. Y el profeta, cuando lo vio, comenzó a frotarse las manos y comenzó a pensar: este es el que yo voy a ungir. Y el Señor le dijo: no, ese no es. Ese no es. ¿Y tú sabes qué pasa con esto? Y yo no sé si tú te has preguntado: ¿y por qué fulano no se convierte? ¿Y por qué fulano no ha llegado a los caminos del Señor? Es porque es posible que el hombre haya visto en él cualidades y características que pueden ser, pero las cualidades y las características que Dios ha visto en ti, que te llamó para que tú seas un vencedor, son cualidades y características que no se aprecian con el ojo humano. Tal como Dios le dijo al profeta: no es ese. Señor, pero es que este es fuerte, bonito, este es el que tiene. No es ese. Porque el hombre mira la apariencia, y yo no busco apariencia. Y vino el segundo, quizá con cualidades parecidas, y también le dijo: tampoco es este. Y el tercero: menos es este. Hasta que le habían presentado los 7 que estaban ahí. El profeta le dijo a Isaí: ¿son esos los hijos, todos los hijos tuyos? Porque si son esos, entonces aquí hay problema. Porque el Señor me mandó a ungir uno que va a salir de aquí, y ninguno de estos son. Y él le dijo: mira, espérate. Hay uno que está por allá, por el campo. Hay uno que está lejos. Pues detengamos este asunto aquí, porque hasta que ese no llegue, no vamos a continuar. Y dice la palabra que él lo mandó a buscar. Y cuando llegó, el Señor le dijo: ese es. Y el profeta no tuvo más que coger el cuerno que tenía lleno de aceite y ungir a David. Eso pasa contigo cuando tú vienes al altar y levantas tu mano y abres tu corazón y declaras que Dios es el Dios dueño de tu vida. Automáticamente tú quedas sellado con la promesa del Espíritu Santo de Dios, y automáticamente tú quedas preparado
y llamado para vencer. Y en ese mismo capítulo, porque miren la especialidad de Dios. Después que Dios te llama, Dios hace que las cosas vayan funcionando y se vayan dando de acorde al propósito que Dios ya ha establecido para tu vida, aunque quizás tú no lo conozcas, aunque quizás tú lo pases desapercibido, aunque quizás tú no lo entiendas, aunque quizás tú veas que todo lo que está pasando a tu alrededor sea diferente a toda la expectativa que tú puedes tener. Dios hace que el engranaje perfecto de las cosas vayan dándose para que vayan tomando forma. Dice la Biblia que en ese mismo capítulo 16, que unos demonios atormentaban al rey Saúl. Y no había forma de cómo él descansara. No había quien hiciera que él se aliviara. Y mandaron a pedir un músico que supiera tocar, a ver si él pudiera descansar. Y alguien recomendó a un muchacho buen mozo, vigoroso y que sabía tocar el arpa. ¿Y cuándo usted ha visto que un pastor de ovejas aprendiera a tocar el arpa? Era porque Dios estaba haciendo el engranaje perfecto para que las cosas funcionaran, para que David, de allá de los montes de pastorear las ovejas, llegara directamente a la casa del rey. Eso pasó. Y buscaron a David. ¿Y usted sabe qué pasó? Que el rey lo nombró como su escudero. No solamente su músico principal, sino como su escudero. Y David, siendo escudero del rey, retornó otra vez a la tierra de su padre, allá a cuidar las ovejas. Y en el momento en que los filisteos, y ahí entramos entonces en el capítulo 17. En el momento en que los filisteos se levantan contra el pueblo de Israel. Porque te voy a decir algo. Si tú luchas contra sangre, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, es porque tú vas a tener batalla. Es porque tú vas a enfrentar situaciones difíciles. Es porque en tu vida van a haber cosas que te van a querer destruir, que se van a robar el ideal, el pensamiento, la palabra que Dios ya ha sembrado en tu corazón. Pero hay un versículo que debe de estar impregnado en nuestro corazón en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Gloria al Señor. Y mira cómo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero el mismo Señor te dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando Dios te dice que tenga la confianza, te está diciendo que tenga la seguridad que en medio de toda esa situación, tu victoria ya ha sido decretada en el reino de los cielos. Que no te vas a quedar ahí en medio de la batalla, sino que ya Dios tiene la victoria determinada. ¿Cómo? No te lo preguntes. Deja que Dios lo ejecute. Dijo David en una ocasión: pacientemente esperé yo en Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pacientemente. Parece que hay problemas en cuando uno se desespera. Dice un refrán por ahí que la desesperación es parte del fracaso. O sea que muchas veces fracasamos porque nos desesperamos. ¿Usted sabe por qué mucha gente se aparta de Dios? Por eso mismo. Porque se desespera. Aún su victoria siendo decretada desde el reino de los cielos, se desesperan y se apartan.
¿No se recuerdan de esa expresión que el Señor le dijo? Confiad. Estén seguros. Esténse quietos. Siéntanse contentos porque ya yo vencí. Y no lo dijo de boca, porque muchos de nosotros decimos muchas cosas de boca. Él lo demostró allá en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y por allá, volviendo a David, por allá David otra vez pastoreando las ovejas, el padre le dice: ve y llévale algo de comer a los muchachos y al jefe de la guardia, ve a ver y chequea a ver cómo están y tráeme noticia de ellos. Pero oh sorpresa, que cuando David llega, dice la palabra que llega en un asno, fue que llegó, que cuando está llegando comienza a escuchar el murmullo y se topa con un episodio quizás poco acostumbrado. Y el episodio en el que se encuentra es que hay un gigante llamado Goliat, representante de los filisteos, que ha desafiado a un hombre que se atreva. ¿Sabe que tú tienes que atreverte a enfrentar el gigante? Un hombre que se atreva a enfrentar el gigante. Bien la noticia y comienza a preguntar y se topa con los hermanos y los hermanos le dicen: mira, afrentoso, vete para allá que esto no te corresponde a ti. Tú sabes lo que te toca a ti. Lo que te toca a ti es ir a cuidar las ovejas para allá donde tú estabas, que eso es lo único que tú sabes hacer. Menospreciado por sus condiciones, menospreciado por sus cualidades, por los que los rodeaban, pero exaltado y tomado en cuenta por aquel que lo había llamado para ser un vencedor. Ese era David. Y cuando escucha bien la noticia, comenzó entonces David a hablar y dijo: no, pero si aquí no aparece uno, yo lo enfrento. Yo tengo la capacidad. ¿Quién es este? ¿Quién es este incircunciso? Le dijo. ¿Quién es este fresco? Si David ha sido dominicano, que dice hoy, se lo dice de otra manera. ¿Y quién es este que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este que se cree grande? Miren, mientras el pueblo había perdido el enfoque en el Dios que estaba con ellos, David se había mantenido enfocado en aquel que lo había llamado. Y mientras el pueblo veía el gigante que lo oprimía, David veía al Dios que le daba la victoria. Mientras había un pueblo que se amedrentaba, que estaba asustado, David sentía una seguridad inmensa que aún el gigante no podía destruirla, porque su enfoque estaba puesto en el Dios que lo había llamado. Gloria al Señor. Y no bien llegó la palabra a los oídos de Saúl cuando también llegó David. Y me imagino en un episodio de conversatorio entre David, el rey Esaú, y los consejeros del rey Esaú, diciendo: pero tú te estás poniendo loco, Esaú, ¿cómo tú vas a mandar y se enclenque a pelear contra ese gigante? Y me imagino un rey Esaú: ¿y cuál de ustedes se atreve a pelear contra él? Si ustedes lo que están es asustados, si ustedes lo que tienen es miedo, ¿cuál se atreve? Y usted sabe lo que hizo el rey Esaú. Mandó a buscar sus armaduras y se la puso a David. Y cuando David sintió el peso de esa armadura, el rey Esaú dijo: te voy a poner las mejores de las armaduras que tengo. Y cuando David sintió el peso de esa armadura,
¿Usted sabe lo que pasó? David le dijo, no, es que yo no estoy acostumbrado a usar esto, quítenme esto. ¿Usted sabe por qué? Porque la armadura que le tocaba al rey Esaúl tener era para el rey Esaúl, pero la armadura que te corresponde a ti ponerte son la que tú tienes que ponerte. Gloria al Señor. Y allá en el libro de Efesios, que nosotros leímos solamente el versículo 12, ponga el versículo 10 para que tú veas lo que dices. Lo que dice, perdón la palabra, y dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es que si tú no te revistes con la armadura de Dios, vas a estar débil ante las acechanzas, ante lo que te agobia, ante las pruebas que tú presentas, ante las dificultades de la vida. El versículo 12 lo leímos ahorita, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, cuando tú no logras reconocer a tu enemigo, tú no sabes contra qué está luchando. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, tú no vas a estar tumbado en el suelo. Tú no vas a estar aquejándote de dolor. Habiendo acabado todo, después que tú estés revestido, dije enfoque y disciplina. Es que si tú no tienes disciplina para tú mantenerte revestido de la armadura de Dios, tampoco vas a tener enfoque para poder enfrentar todas las dificultades que se te presentan a diario. Y habiendo acabado todo, dice el versículo, tú vas a permanecer firme. Gloria al Señor. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo David? Cuando David se quitó la armadura que el rey Esaúl le había puesto, él se revistió de la armadura de Dios. Y entonces se sintió firme para poder enfrentar. Y él le dijo, mira, yo no necesito esa armadura. Yo no necesito una espada. Yo no necesito nada de esto. Porque te voy a decir algo. Yo que apacentaba las ovejas de mi padre, cuando venía un león o un oso, fuera león o fuera oso, y me tomaba una de esas ovejas, ¿tú sabes lo que yo hacía? Yo se la quitaba. Y si venía contra mí, lo agarraba y le rompía la quijada y lo mataba. Ese gigante no es más que eso. Las pruebas más grandes que tú puedes estar enfrentando no es más que eso. Siempre que tú estás revestido con la armadura de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea Dios. Primera de Samuel 17, del 45 al 47. Voy a saltar un pedazo del mensaje. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Cuando todo esto pasa, amados hermanos, cuando todo este engranaje, cuando todo este episodio sucede entre David y Esaú, David se fue al arroyo y dice la palabra de Dios que tomó unas cuantas piedras y las puso en su bolsita pastoril. Y le dijo, con esta onda es suficiente, porque la armadura que Dios deposita en tus manos es suficiente para que tú puedas vencer. Es que tú tienes que enfocarte en usar la armadura que Dios ha puesto en tus manos. No la armadura que tiene el rey Esaú puesta, no la armadura que tiene el otro que está a tu lado, sino la que Dios ha puesto en tus manos. Porque con la armadura que Dios ha puesto en tus manos es que tú vas a vencer. Y hasta que tú no logras reconocer esto, entonces no vas a entender el llamado que Dios te ha hecho para vencer. Porque tú tienes un llamado especial de Dios. Y ni las pruebas, ni las dificultades, ni los gigantes
van a poder destruirte. Gloria a Dios, siempre que estés revestido con la armadura de Dios. Dice que cuando hubo una conversación entre el gigante y David, cuando David se enfrentó. Sí, porque el gigante, cuando le presentaron a este muchachito, también lo tuvo en poco. Lo tuvo en poco el padre, lo tuvo en poco sus hermanos, los que estaban con él lo tuvieron en poco. Y también el gigante lo tiene en poco. También el gigante quiere hacer que David se sienta como nada, se sienta insignificante. Porque uno de los objetivos del enemigo es ese, que tú te sientas insignificante, sin sentido alguno, sin valor alguno. Oye, pero ¿cómo si Dios te ha llamado? ¿Cómo es que si tú tienes un llamado de Dios para vencer, cómo es que te vas a sentir insignificante en la vida? Abre los ojos, despierta. Usted sabe por qué Josué y Caleb fueron los únicos dos de los 12 que fueron a explorar la tierra, que trajeron noticias positivas. Dice la Biblia que ellos eran príncipes, porque de cada tribu se escogió un príncipe. Josué no era cualquier cosa, Josué era un príncipe. David tampoco era cualquier cosa, David era el ungido de Dios. Tú tampoco eres cualquier cosa, tú eres un llamado, tú eres un escogido de Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Tú no eres cualquier cosa. Y usted sabe lo que pasó. El versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es que el que te asedia no te provoca a ti, provoca al que está contigo. Y el que está contigo es el que defiende tu causa, es el que pelea por ti. David no venció al gigante porque él era David. Fue menospreciado. David venció al gigante porque Dios estaba con él. Gloria al Señor. Flaquito, quizás la Biblia en otra parte dice que era buen mozo y de buen mozo parece. Soy yo que lo estoy parafraseando así para que no vaya a decir otra cosa. Pero comparado al lado de los hombres de guerra, así era que se veía. Comparado al lado del gigante Goliat, menos se veía. Chiquito, flaquito, débil, menospreciado, con una piedra y una onda en la mano. ¿Y sabe lo que pasó? Palabras salidas del corazón de un guerrero llamado por Dios para vencer. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá, todo tu entorno sabrá que hay un Dios que permanece en tu hogar, que hay un Dios que está contigo, que hay un Dios que es el que te otorga la victoria. Y que ese Dios, aleluya, fue el que te llamó para vencer. Y dice, gloria al Señor, el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos.
Y es de humano sentirse cansado y agobiado y abatido. Es de humano. Pero es peor aún cuando tú crees que tus batallas son tuyas y no la entrega al Señor. Del Señor es tu batalla. Y Él te llamó para que tú seas un vencedor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya.